papiros se van juntando unos con otros, de manera que yo pueda tener una tira muy larga. Normalmente tenemos tiras que van de 20, 40 centímetros de ancho y pueden llegar a algunos metros de largo en esta unión de distintos tramos. De hecho, tenemos papiros que alcanzan 20, 25 metros. ¿Y cómo fue esto posible? Pues a través de esta técnica de tratamiento de este material que por lo demás permitió ese mismo tratamiento preservar la calidad de los papiros. Obviamente, todos los papiros que hoy tenemos no son sino representaciones de los originales, pero insisto, son originales de sitio, es decir, son representaciones que utilizan las mismas técnicas sobre una realidad presente, en este caso, en una buena parte de los museos del mundo entero, principalmente europeos. También con el mismo material se hicieron sandalias, se hicieron esteras y se trabajó mucho en estos elementos de recubrimiento para transportar, por ejemplo, alimentos a manera de canastas. Así que la planta en sí, el papiro, fue un elemento importante en la vida cotidiana del Antiguo Egipto, pero también lo fue porque gracias a esta posibilidad de poder dibujar y escribir en estos signos sagrados, jeroglifos, si ustedes recordarán, hieroglifos, ya esta expresión sagrada, pues nos ha permitido también a nosotros conocer mucho más sobre la realidad del Antiguo Egipto. Habíamos hablado también de que la antigüedad de esta civilización, oficialmente la ciencia reconoce, de 3.000, 3.500 años antes de Cristo. Estamos hablando entonces hace 5.000 años. Y también decíamos que, aunque esa es la versión oficial, histórica, la tradición del pueblo egipcio habla de muchísimo más. Y resulta casi curioso, bastante peculiar, el hecho de que estas representaciones que podemos ver en estos últimos tramos, si pensamos en los últimos miles de años que estuvo presente la civilización, corresponden también a realidades mucho, mucho más anteriores históricamente hablando. Y esta visión de lo que son sus dioses, sus símbolos, sus realidades profundas, pues se mantuvo durante larguísimo tiempo. También decíamos que no siempre Egipto se mantuvo en la cúspide, vivió un apogeo, sino que, como la misma historia, ¿no? Dentro de los ciclos hay momentos de ascenso, hay momentos de descenso, hay momentos de ascenso, y finalmente un proceso de descenso y de decadencia que termina alrededor del siglo V con la caída del Imperio Occidente, romano de Occidente, que a la sazón de esa fecha ya teníamos a Egipto como una provincia de ese gran imperio, como lo fue Grecia también. En fin, lo importante hoy es hablar de Egipto y conocer un poco más de esta cultura y de esta civilización. Y antes de iniciar con la explicación de algunas de estas diapositivas que hemos preparado para ustedes hoy, quisiera insistir en este término, el símbolo y el lenguaje simbólico. Precisamente es en Egipto donde nosotros nos encontramos con un símbolo de esta manera, ¿no? Donde están dos manos juntas en forma cóncava, como acogiendo, como
agregando a esa realidad algo que va a ser sostenido por estas manos. Estas dos manos puestas en esta forma constituyó el jeroglífico del símbolo, y haciendo referencia a que lo más importante no es tanto las manos cuanto lo que contienen esas manos. Así, de igual forma, no es tan importante la forma cuanto el contenido. Y ese contenido es el contenido simbólico de un jeroglífico. Y en los papiros vamos a encontrar una gran cantidad de estos símbolos que detrás de la forma, como en este caso las manos, lleva un gran mensaje que es su contenido. Y vamos a empezar entonces con nuestra primera diapositiva relacionada ya con el papiro en sí. Por favor, María Clara, si es que nos presentas el primero de ellos. Ok, nos vamos a detener un tanto en este papiro llamado de Hunefer y que representa el pesaje del corazón. Y nos vamos a detener por su enorme contenido. Lo que ustedes pueden observar son básicamente secciones. Me voy a permitir delimitar estas secciones. En la parte superior, esta serie de personajes, ¿ya?, representan precisamente al mundo celeste, al mundo de los dioses. Y ahí tenemos, digamos, la presencia de este cónclave en donde han sido convocados todos los dioses para observar un hecho muy particular. ¿Cuál es este hecho? Pues el paso del alma, los egipcios dirían, de una orilla a la otra del Nilo. Nosotros diríamos de la vida a la muerte. Así que lo que tenemos aquí es el pesaje del corazón o el pesaje del alma. Por eso, en una segunda sección, podemos apreciar lo siguiente. Hacia la izquierda tenemos un personaje vestido de blanco junto a uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, que es Anubis. Anubis tiene cabeza de chacal, está representado en este caso con un cuerpo de hombre, ¿ya? Y Anubis, muy antiguo dios egipcio, siempre estuvo relacionado con el proceso del paso de la vida a la muerte, o de lo que nosotros llamamos de la vida a la muerte, aunque para ellos era la salida del alma a la luz del día. Cuando nosotros dejábamos este mundo, cuando un egipcio dejaba este mundo, pues su alma pasaba al Egipto celeste. Ustedes recordarán esta explicación que dimos en ocasiones anteriores. Y resulta que lo que estamos presenciando entonces es el caminar del alma desde su condición terrena a su nueva condición celeste. Y ese caminar lo hace gracias a Anubis, que lo acompaña para atravesar de una orilla del Nilo a la otra, desde el occidente, desde el oriente hacia el occidente. Por eso también a Anubis se le conoce como el dios barquero, pues lleva adelante una barca, ¿ya?, que hace este recorrido, este atravesar el río. Entonces aquí tenemos una segunda escena que resulta también interesante. Junto a esto nos encontramos con una tercera escena que es una balanza, en la cual vuelve a estar presente también Anubis. Y si ustedes lo observan con detenimiento esta balanza, van a ver
que en el un lado existe una especie de ánfora. Esta ánfora contiene el corazón de la persona. Y en el otro lado de la balanza, en cambio, tenemos una pluma. La pluma, cuando hemos hablado de este símbolo, hacíamos referencia a Ma'at. Ma'at es la pluma de la justicia, porque a través de ese trazo que realiza una pluma, distingue lo que es de lo que no es, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto, de lo que debe ser y de lo que no es. Así, la pluma de Ma'at es la justicia. Y le ha puesto a la justicia a pesarse con el corazón de la persona. Y noten ustedes que lo que se está pesando es el corazón. No se está pesando las manos, los pies del cuerpo. Porque para el antiguo Egipto, lo importante no eran tanto las acciones en sí, cuanto la intención de quien la realiza. Y esa intención se guarda en el corazón. Y aunque tenemos un corazón físico, orgánico, acá, a nuestro lado izquierdo, en realidad ese corazón al que se refiere el antiguo Egipto está más en el centro, casi en el esternón, ¿ya? Y es de donde brota la intención. Entonces se pesa la intención de sus actos frente a la justicia. Ya hablaremos más adelante qué ocurre con ello. En el centro de la balanza, primero está esta columna de color oscura, ¿ya? Y en su cúspide se encuentra otro de los dioses, que vuelve a marcar también el punto del justo medio, el punto de lo correcto, de lo adecuado. Y está ayudado por precisamente Anubis, ¿ya? Anubis es quien está observando qué ocurre con esto. Y junto a Anubis, un poquito más a la derecha, aparece un animal de carácter mítico. Lo podemos ver más adelante en otra representación de un papiro con mayor detalle. Pero fíjense que este animal tiene, digamos, un hocico bastante prolongado, pues es un cocodrilo. Su cuerpo, aunque aquí no aparece con tanta claridad, es un cuerpo de un león o de una leona. Y está asentado, ya, en su parte inferior, eh, en una forma similar a un hipopótamo. Entonces es un animal mítico que está compuesto por un cocodrilo, un león y un hipopótamo. ¿Y qué significa esto del cocodrilo? Pues el cocodrilo se come. ¿Y a quién se come? Pues cuando este corazón es más pesado que la pluma de Maat, tiende a descender al mundo terrestre, tiende hacia abajo, no hacia arriba. Y el hecho de tender hacia abajo es absorbido, es tragado literalmente por la materia y vuelve a entrar en el mundo terreno. Pues sus acciones no han sido lo suficientemente justas como para que esto no se diese. De pronto, este individuo ha sido devuelto al mundo de las formas, al mundo físico, a la experiencia concreta, que se encuentra justamente dentro de las fauces de este animal. Esta es la tercera sección, que a propósito observen que está plagado de jeroglíficos prácticamente a lo largo y ancho del papiro. Vamos con la cuarta sección y
nos encontramos con otro personaje, esta vez la cabeza de este dios muy, muy importante, es la de un ibis, es de un ave con un pico bastante prolongado y que permite cierta habilidad. Este es el dios, aquel dios que va señalando, va escribiendo precisamente los resultados de aquellas acciones. Es Tot, T-H-O-T, Tot. El dios Tot es un escribano y él registra lo que ha ocurrido en el pesaje del corazón. Si es que este pesaje es favorable al candidato, es favorable a la persona, entonces él puede entrar a la siguiente eh, estancia, ya acompañado de otro dios que esta vez tiene la cabeza de un halcón. El halcón, en algún momento lo comentábamos, representa a lo más elevado, porque más allá del halcón solo queda el cielo mismo. Horus es el nombre de este dios y el halcón representa esa gran divinidad. Por tanto, el resultado positivo de sus acciones justas en ese pesaje del alma, cuyas acciones se han equiparado a la justicia, lleva al candidato hacia la última instancia, hacia esa quinta instancia, en donde se encuentra el gran dios Osiris. ¿Ah? Es aquel personaje de vestimenta blanca con una corona que habla del Alto y del Bajo Egipto. Está sentado sobre un cubículo. Este cubo representa lo concreto, lo material, es decir, está superando, está sobre ella, ¿ya? Y alcanza los niveles más elevados posibles de la divinidad. Osiris es el padre de Horus. Osiris es el Dios Padre y Horus es su hijo. Y junto a su esposa, que está detrás, Isis, y su hermana, ahí están dos diosas, que es Neftis. Entonces, tenemos a Osiris por una parte, como el padre, Horus, el del halcón, como hijo, y tenemos a Isis como la madre. Esto conforma una trinidad, que es una de las más importantes eh, trinos que podemos encontrar en Egipto. A lo largo de la historia de Egipto, estos dioses fueron haciendo presencia en diferentes etapas. Pero sin duda, la presencia de Osiris, Horus e Isis fue muy importante y estamos hablando de alrededor, como aparece también acá en la leyenda del papiro, de 1275 antes de Cristo. Antes de Cristo. En fin, también aparece un loto, símbolo del discípulo, incluso en la India, ¿ya? Una especie de loto, ¿ya? Y arriba vuelve a aparecer, digamos, este halcón alado, ¿no? Lo alado, las aves, como también ocurre en el caso del cristianismo, cuando nos referimos al Espíritu Santo, lo hacemos a través de la forma de una paloma. Acá en el caso de Egipto, esa forma es la de un halcón, ¿ya? Y es que hay un momento en que Horus va a reemplazar a su padre Osiris, transformándose en Horus el Mayor. Esto es una historia que la podemos contar muy brevemente, porque resulta que
en un momento dado hay un mito que habla de que Horus es engañado y puesto en un sarcófago, y ese sarcófago va por el río Nilo, como si fuese una canasta, y es recogido por un campesino y su esposa y adoptan a este niño, ¿ya? Como sus padres legítimos, a pesar de no serlo. Bien, lo mencionaba por aquello de Moisés y por aquello de muchas otras tradiciones que se encuentran en diferentes latitudes del planeta y en diferentes momentos de la historia de la humanidad. En fin, aquí tenemos este papiro. Vamos a continuar con el siguiente, porque también nos habla de lo mismo con alguna variación. Adelante, por favor. Este papiro es el papiro de Ani. Ani, al igual que el anterior, eran escribas. Y recordarán cuando hablamos de los escribas, cuyo dios es Tot, este personaje que tiene el pico de alargado de un ave, ¿ya? Que es un ibis, ¿ya? Tot recoge cada uno de estos acontecimientos. Pero recuerden que los acontecimientos no son los que está registrando Todd. Lo que está registrando es el propósito, es la intención con la cual esa persona desarrolló sus acciones. Y esto, en el Egipto terrestre, fue encargado a los escribas. Por eso el dios de los escribas es Tot. Y los escribas tenían su residencia, la casa de los escribas, era llamada la casa de la verdad, porque ellos solo podrían registrar la verdad y nada más que la verdad en sí. Bien, este otro papiro, llamado el libro de la oculta morada, ha sido traducido, en realidad, más que un libro en sí, es un conjunto de enseñanzas, de escrituras que fueron acopiándose y colocándose en su conjunto. Pero no es que fue un libro que se escribió, porque estamos hablando de papiros. Entonces, lo que tenemos más bien es que esa recopilación de los papiros terminaron conformando un libro, a la manera que hoy entendemos un libro. ¿Por qué se llama de la oculta morada? Porque es justamente el paso que da el alma hacia su morada celestial. Pero para nosotros esa morada, aquí, que vivimos en este mundo de formas, de tiempos, de existencias, eso no nos es evidente, no nos es claro. Solo en el momento de nuestra propia muerte podemos alcanzar esa morada oculta, esa morada celestial. Y en el libro de la oculta morada, mal llamado, decía, el libro de los muertos, se establece cada uno de los pasos que el candidato, que el individuo, ha de dar para llegar a su morada final. Y explica qué es lo que pasa después de la muerte, así tal cual. Y dice, bueno, a la derecha encontrarás una puerta, deberás tocar de esta manera la puerta, luego más adelante habrán dos espacios, no elijas el primero, elige el segundo, en fin, y va explicando los pasos que da el alma después de haber dejado el cuerpo físico. En todo caso, parte de este libro de la oculta morada es lo que ustedes pueden observar aquí en este papiro, que
aunque lo vemos tal cual, tiene 24 metros de longitud y tiene una serie de elementos asociados, una serie de elementos asociados. Aquí hay muchísimo simbolismo, pero no nos vamos a detener demasiado en ello, porque ya habrá la oportunidad de hablar del simbolismo egipcio largamente. En un primer momento, igual hablando de izquierda a derecha, tenemos a dos personajes, un hombre y una mujer. En realidad es el propio Ani, el escriba Ani, junto con su esposa, ¿ya? Que concluida la, la vida y el tiempo para el cual estuvo aquí presente, pasa pues al pesaje del alma, al pesaje del corazón, ¿ya? Y aquí nos volvemos a encontrar con Anubis, volvemos a ver con mayor claridad a la derecha a la pluma de Maat en la balanza y a la izquierda estos vasos canópicos que se llaman, en donde está el corazón del candidato, ¿ya? Y aparecen algunos otros elementos, como por ejemplo este personaje doble que nos hace referencia a nuestras emocionalidades, ¿ya? Arriba aparece una especie de halcón con cabeza humana. Bueno, es nuestra propia divinidad, ¿ya? Y también una, aquí una especie de cofre en donde se encuentra algo así como una esfinge, ¿ya? Que habla igualmente de lo sagrado en cada uno de nosotros. En realidad, aquí nosotros tenemos una representación de lo que hoy entendemos como la constitución septenaria del ser humano, en donde está un cuaternario que está más cerca de lo concreto, de lo día a día, y está una tríada en nosotros mismos que nos permite estar en contacto con el mundo celeste. Y a la derecha está Tot, como ustedes pueden ver, y este otro animal compuesto, y se lo ve un poquito más claro que en el caso anterior, me refiero de la derecha ya, ¿no? Al final, donde está, sí, esa boca, ese hocico, trompa de cocodrilo, el cuerpo es un cuerpo de león, ¿ya? Y sus asentaderas, la parte más inferior, de un hipopótamo, representando con esto, ¿ya? El mundo sensible, palpable, concreto, la materia. Y se pregunta aquí, pues, ¿cuál es nuestro destino real? ¿Ya? ¿Dónde está la morada a la cual debemos llegar? Y por supuesto, para el egipcio, digamos, esa morada estaba en el Egipto celeste. Y aunque después de ese Egipto celeste, pasado un tiempo, ha de regresar al Egipto terrestre, pues lo ha de hacer rememorando una y otra vez en el terrestre lo celeste y en lo celeste mostrándose en lo terrestre. Para Egipto todo es una sola realidad, lo divino y lo cotidiano. Porque lo divino está presente en lo cotidiano, haciendo que nuestras acciones, ¿ya?, estén siempre inspiradas, estén siempre iluminadas por esa luz de lo sagrado. De tal forma que cada acción era una acción sacralizada. Y aquí podemos hacer referencia a algo importante, porque Egipto en su día a día, estoy hablando del Egipto terrestre, estaba permanentemente lleno de estos símbolos, lleno de estos elementos. Cada acto, cada situación, cada lugar tenía un sentido. La misma casa
del faraón, por ejemplo, esto se lo lee en un libro maravilloso, un libro cortito que se llama Tebas. Tebas fue una de las ciudades capitales de un momento dado de la historia de Egipto, ¿ya? Del antiguo Egipto, y quien escribe este libro es Jorge Ángel Ibrava. Esta es una novela histórica, pero ahí se encuentran cosas como estas. Cada objeto del palacio del faraón tiene un nombre. Sus mesas, sus sillas, sus frazadas, sus vestimentas, la fuente de agua, todo aquello que formaba parte de su propio entorno tenía un nombre. ¿Y qué implicaba que tuviese un nombre? Que ese nombre también tenía un alma. Y es así como el pueblo egipcio, digamos, se sentía, ya no solo en la casa del faraón, sino en todo el territorio, se sentía permanentemente acompañado de estas realidades trascendentes. Esto les llevó a respetar muchísimo a su propio país y a nombrarlo como el país amado, porque era el lugar mejor posible en donde alguien pudiese vivir. El ser humano participaba tanto de la realidad terrena como de la celeste y se encontraba en esta condición, como en una cruz. Vamos con el siguiente papiro, por favor. En las representaciones que nos encontramos con bastante frecuencia, las pinturas hechas en esta fibra, ¿ya? Está la llave de Ankh. Habíamos hablado algo de la llave de Ankh en ocasiones anteriores, pero una vez más, ¿no? Es la misma cruz, que a diferencia de las cruces que normalmente nosotros estamos acostumbrados, tiene la parte superior, en lugar de un segmento vertical, tiene esta suerte de esfera. Esta esfera nos recuerda la divinidad, ¿ya? Y por otra parte está ese plano horizontal de los dos brazos de la misma cruz que marca el límite entre lo celeste y lo terrestre. Y finalmente, digamos, está este tramo vertical que se hunde, que se asienta en la tierra. Por ello, la llave de Ankh es un símbolo del ser humano. Nuestros pies sobre la tierra, nuestros brazos trabajando en ese entorno y nuestra cabeza, nuestros elementos superiores muy vinculados con lo sagrado, con lo superior, con lo elevado y trascendente, haciendo que también cada una de nuestras acciones tenga o participe de esa trascendencia. ¿Y cómo se representó esas trascendencias? Vamos con el siguiente papiro, por favor. Y nos encontramos con cosas como estas. Ya habíamos hablado de Nut. Y es que en el principio de los tiempos, y antes del mismo tiempo, pues el tiempo forma parte de la existencia, ese no tiempo, esa realidad absoluta, una, llamada por los egipcios como Nun, ¿ya? Luego vendrá Tum y Atum, y de Atum surgirá Nut. ¿Qué es Nut? Pues Nut es ese cielo estrellado que abarca toda la vida cotidiana dentro de sí mismo. Es el camino, el recorrido que hace el sol. Esos puntos de color rojo que pueden encontrar ustedes ahí representan los momentos del día en que el sol, ¿ya?, nace del vientre del Nut y vuelve a entrar, digamos, y a salir por la boca al siguiente día. Y dentro de eso está toda esa cotidianidad. Dentro de eso está otra divinidad que es Shu. ¿Y qué es Shu?
el viento sagrado, el aliento sagrado. Haciendo una breve referencia a lo que nosotros conocemos en nuestra cultura occidental, bastante cristiana, por lo demás, se habla de que del barro, ¿no es cierto?, en un momento dado, el creador hace esto, insufla vida. Bueno, para Egipto no es solo al ser humano que le insufla esa vida, sino a toda la creación. Y Shu es todo ese espacio múltiple que ven bajo Nut. Y sobre Nut, el cielo estrellado, el universo, que abarca todo esto y que también, de alguna manera, lo acoge. Adelante, por favor. Este papiro muestra el ojo de Horus, del cual habíamos hecho alguna referencia también en nuestras charlas anteriores, pero he querido poder esta vez, por la serie de elementos simbólicos que tiene este papiro, que tiene esta representación en papiro. Algunas de estas representaciones son reproducciones de lo que encontramos en los templos, o en los obeliscos, o en las mismas tumbas, mal llamadas tumbas, cuando en realidad son sarcófagos, este comedor de la carne, como decíamos, ¿no? Dentro de los jeroglíficos, un aspecto importante es este ojo, que hablábamos del ojo de Horus, hoy en día le llaman el ojo de Alá, aquel que todo lo ve. Y como entenderán, ese todo lo ve ya no es solo ver nuestras acciones, sino también nuestras intenciones, pues. Y ante eso, solo Dios, solo el Dios Horus, sabe la verdadera intención en nosotros y en nuestro corazón. Ese ojo se mueve o termina como una suerte de espiral, haciendo referencia una vez más, digamos, a lo cíclico. ¿Ya? Que aunque lo he puesto de esa manera, en realidad es un ciclo y otro ciclo, pero cada vez va elevándose más, dentro de ese ascenso y descenso, ascenso y descenso. No es algo así, sino algo que va hacia lo superior. Y esto está representado en esta suerte de um, eh, este dibujo a manera espiralada, ¿ya? Y por ahí también hay una lágrima, que es la vertical. Se habla de una lágrima que es el dolor que tiene el alma al tener que encarnar en el cuerpo. En fin, pero hay dos elementos interesantes acá. Nuevamente nos encontramos con un Dios. Este Dios tiene cabeza de buitre, ¿ya? Y sus dos alas abiertas como quien acoge. El buitre jugaba un papel muy importante y sigue jugando, ¿ya?, en el antiguo Egipto como en nuestro mundo, porque son carroñeros. ¿Qué significa esto? Que aquello que ya ha quedado de desperdicio de la propia carne, él lo engulle, ¿ya?, para que vuelva a entrar en un nuevo proceso. Así, junto con la curva espiral que mencionábamos hace un rato, nos encontramos con este personaje divino, que es ese Dios buitre, que nos muestra la ciclicidad de la vida y de la existencia misma. Noten que este buitre tiene una corona. Esta corona corresponde a lo que se llama el Alto Egipto. Cuando hemos hablado del Nilo, hemos dicho que el Nilo desemboca en el Mediterráneo. Por tanto,
va descendiendo hacia el Mediterráneo y ha partido, digamos, de un espacio de mayor altura, a la altura de la zona de Nubia, donde están los nubios. En algún momento también, al final, ya cuando Egipto había decaído, cuya decadencia duró más de 1000 años, ¿ya? Eh, Gobernaron los nubios sobre Egipto. Por eso hay versiones de que algunos faraones fueron de piel morena, fueron negros. Es cierto, pero esto ocurrió ya en etapas muy, muy terminales de la propia cultura y civilización egipcia. En todo caso, hubo faraones ya cuya piel, digamos, era bastante oscura. Y en general tenemos una piel más tendiente a un color café, si quieren ustedes. En fin, ¿por qué lo he mencionado? Porque la parte de arriba, Nubia, de donde parte el Nilo, ya es el Egipto, el Alto Egipto. En tanto que ya en la desembocadura nos encontramos con el Bajo Egipto. Y de ahí que tenemos a esta ave, a este buitre, como representación de ese Alto Egipto, y a otro animal simbolizando el Bajo Egipto. Si le vemos en la diapositiva, vamos a encontrarnos con este detalle que acabo de señalar. Y es que lo que ustedes ven a la derecha es una serpiente una serpiente de coral, ¿ya? Esto vamos a encontrar muchas veces dentro de siendo parte de la corona de los faraones. ¿Y qué significa esta serpiente? Pues atención plena, ¿ya? Como cuando una serpiente nos mira o mira a su presa, lo hace con tal concentración que es cuestión de un solo movimiento para captar a su presa. Esta atención, esta concentración en su deber, en el ser como corresponde, está siendo representada en Egipto a través de la serpiente. Y esta serpiente tiene una corona distinta a la del buitre, que es la corona del Bajo Egipto. Vamos a encontrar representaciones en donde la corona del Alto Egipto está junto a la corona del Bajo Egipto, simbolizando la unidad del país. Adelante, por favor. Y aquí tenemos otra maravilla, ¿ya? Y es la diosa Maat. Habíamos hablado de la diosa Maat en el pesaje del corazón, el pesaje del alma. Y es que Maat es la justicia. Y si ustedes observan sobre la cabeza de esta diosa, se encuentra una pluma, que es la pluma de Maat. Y como una explicación, podemos ver en la parte superior toda una serie de jeroglíficos, entre los cuales también se encuentra la pluma de Maat, y que explica algo de lo que me voy a permitir comentar. Y es que Maat ha abierto sus alas, ¿no? Y las abre para acoger al pueblo egipcio. ¿Y qué es lo que está haciendo Maat al acoger al pueblo egipcio? Pues si Maat es la justicia, lo que está diciendo es que ese pueblo ha de ser gobernado y cada uno de los habitantes de ese antiguo Egipto ha de realizar solo actos justos y no otra cosa. Así que lo que ustedes ven ahí es la representación de esta gran diosa que es la diosa de la justicia. Gracias a la justicia, a lo que es debido, a lo que es correcto, a lo que corresponde, es que Egipto pudo una y otra vez renacer dentro de estos mismos ciclos. Pues como lo decíamos también,
Egipto en más de una ocasión cayó, entró en épocas de barbarie, en épocas oscuras, pero se volvió a levantar, porque se levantó una y otra vez el sentido de la justicia. Adelante, por favor. Y hablando de justicia, aquí tenemos una representación muy interesante, ya que hay una diosa, la de la izquierda, que está ayudando a un faraón, el de la derecha, a levantar una columna o a verticalizar la columna. Esta justicia de la que hablábamos, ¿ya? Es la que permitía que la vida misma del pueblo y de esta cultura y civilización se mantuviese en forma adecuada. Porque alrededor de todo eso había un eje, había un puente. Este pontífice, que es el faraón, y que permitía el vínculo, la unión entre ese Egipto celeste, entre lo sagrado y lo terrestre y cotidiano, ¿ya? Esa unión, sacralizando lo cotidiano, ¿no? Sacralizando lo cotidiano. Era como un canal, es un puente literal. Pero cuando este puente, cuando esta columna, digamos, en lugar de mantenerse vertical, empieza a decaer, es necesario que los mismos dioses ayuden a volverlo a su lugar original, a verticalizar esa columna. Esta columna se llama la columna de Jet. Y la diosa, que ustedes ven acá a la izquierda, es Isis. Recuerden que habíamos hablado de Osiris, Horus e Isis, o Osiris, Isis y Horus, en esta trinidad tan propia de una de las ciudades más interesantes y de vivencia profunda en Egipto, que era Tebas, de la cual mencioné el libro escrito por el fundador de Nueva Acrópolis. En fin, Isis, en la parte superior, sobre su cabeza, si ustedes se fijan, aparece una suerte de escalón. Son escaleras, ¿ya? Y es que el nombre de esta diosa es Is. ¿Qué significa Is? Pues escala. Y va pasando de un nivel a otro y de un nivel a otro. Así, la diosa Isis nos permite entender esa realidad de la transmutación interna que debe llevar adelante el ser humano, el hombre, para alcanzar su morada final, para alcanzar el Egipto celeste. Pero para eso es necesario guardar rectitud en las cosas, particularmente el faraón. La persona del faraón aparece ahí en chiquito abajo, con esta corona de color blanco, ¿ya? Porque en realidad a quien está ayudando no es a la persona del faraón, sino al alma mismo que se ha representado a la derecha. Es de esta forma entonces como está presente la justicia y permanentemente se busca enderezar los caminos de los hombres. Continuemos, por favor. Es que estos hombres, estos seres humanos, nosotros mismos, según aquellas enseñanzas del antiguo Egipto, decían, no estamos solos. Nosotros, vuelvo a una frase maravillosa de Jorge Ángel Braga,
por lo menos a mí me parece que es maravilloso, y dice, es indispensable que el ser humano vuelva a sentirse parte de la naturaleza, ni su dueño ni su esclavo, sino parte de ella. Y lo que vemos aquí es un calendario, es el zodiaco de una ciudad llamada Dendera, en donde se lo encontró y que ha sido dibujado en un papiro. Y voy a explicar algunas cosas alrededor de este calendario y podemos quitarlo de la presentación. ¿Ya? Y es que en este acompañamiento que sentía el hombre y la mujer egipcia, no era solo de los grandes dioses, sino también de aquello cotidiano. Estaban los dioses del hogar, estaban los dioses de las fuentes, estaba el mismo Nilo, digamos, ya, representado como un dios, aquel dador de vida. Y esto que ocurría en la tierra, también ocurría en el universo. Y sentían que ellos eran ese microcosmos frente al macrocosmos. Pero ese macrocosmos acogía al microcosmos. Nosotros éramos parte del macrocosmos. Pues todo es uno para Egipto. No hay dos cosas. Todo es una sola realidad, que es la unidad misma de Egipto. Y una forma de representar ese vínculo con lo celeste, con sus mismas expresiones concretas, me refiero a los astros, fue precisamente a través del zodiaco y del calendario. Ahora sí podemos volver, por favor, a la diapositiva, porque en este calendario, en este zodiaco de Dendera, se pueden observar las, los diferentes momentos por los que atraviesa el Sol. Quienes conocen algo de astrología y también de astronomía, saben que el Sol transita por diferentes etapas a lo largo del año, ¿ya? El año en el Antiguo Egipto tenía 360 días. A esos 360 días se agregaron 5 días en donde había un espacio de transición, haciendo que el año tuviese 365 días. Pero claro, cada mes, cada etapa, cada periodo estaba siendo permanentemente vigilado, y no solo vigilado, sino inspirado, estaba siendo matizado por el espíritu de alguno de los grandes astros, que para el Egipto antiguo no eran sino los cuerpos físicos de almas aún mayores, de grandes espíritus, conocedores profundos, profundos de la astronomía y de la astrología. Egipto pudo entender cosas que aún hoy no deja de sorprendernos. Cuando dábamos la charla de las pirámides, hicimos referencia a la altura de la pirámide y la comparamos con la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cómo es que ellos llegaron a saber esto? Pues habían otras formas que no son las de nuestros instrumentos modernos para conocer o contar con esa sabiduría que en gran parte nosotros lamentablemente lo hemos perdido. Esa integración de ese universo, del macrocosmos con el microcosmos, permitía saber que estamos en este mundo no solo para vivir, no sé, durante 80, 90 años y después morir. No, todo tenía sentido, todo tenía una trascendencia. Y ese sentido y esa trascendencia se lo representaba
en elementos como el que ustedes ven acá en esta diapositiva del calendario de Dendra. Adelante, por favor. Este papiro es un dibujo, es una representación de lo que se puede ver en una de las tumbas. Si mal no recuerdo, este faraón es Tutankamón. Bien, entonces, mirando el sarcófago, la tumba de Tutankamón, se ha dibujado este papiro eh, en detalles muy interesantes, porque no estoy, no tengo por acá mis lentes, ya los encontré, porque si ustedes se fijan en la parte central, en la parte en la frontal superior, ya se encuentra precisamente esta serpiente que representa la atención continua. Es decir, estar atentos a cada uno de nuestros actos, a cada uno de nuestros pensamientos, a cada uno de nuestros sentimientos. Esa es la atención continua. Difícil de lograrlo, pero el faraón, para ser ese pontífice, habría alcanzado tal condición. Hay esta suerte de barbilla que representa al faraón como ese tramo de puente, ¿no?, entre lo terrestre y lo celeste, y todo este tocado que llegaba hasta los hombros, ¿ya? Y lo que ustedes pueden ver ahí en el sarcófago nos encontramos con una máscara de oro y con una serie de otros detalles técnicos que mejor no les cuento porque nos vamos hasta pasado mañana con la explicación. Pero aquí está una representación interesante de todo eso. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Lo que se ve acá es un carro de guerra, ¿ya?, tirado por estos caballos adornados. Esta representación corresponde a uno de los faraones más notables de la misma historia de Egipto, ¿no? Y me refiero a Ramsés II. Esta es una representación de Ramsés en la batalla de Kadesh. Habíamos dicho que Egipto se desarrolló a lo largo y ancho del río Nilo. Iba de sur, desde el centro del África prácticamente, hacia el Mediterráneo, y ahí se desarrolló su vida cotidiana. Pero hubo momentos en que fue necesario, para evitar las incursiones de otros pueblos, particularmente de pueblos de Libia y asirios, que en un momento llegaron a gobernar también políticamente Egipto. El imperio se expandió hacia el lado de Egipto, lo que hoy es Líbano y Siria. ¿Por qué lo menciono? Porque al norte de ello se encontraba otro imperio del cual desconocemos en gran medida su historia, pero sabemos que fue algo fundamental, muy importante para la misma historia del Asia Menor, del Medio Oriente. Y se trata de los hititas. Y los hititas empiezan a bajar hacia el sur, llegando ya a las fronteras de Egipto y tratando de invadir a este pueblo. En tiempo de Ramsés II, pues hay una reacción desde Egipto y se da la batalla de Kadesh en el actual Siria, bastante más arriba de la desembocadura del Nilo, ¿ya? Y en ese enfrentamiento, pues
se cuentan situaciones muy interesantes, o sea, ha recogido, la historia ha recogido situaciones muy interesantes, como el hecho de que, viéndose prácticamente avasallado el ejército egipcio por parte de los hititas, su comandante, el propio Ramsés II, toma su coche y corta sus propias filas para enfrentarse a manera de punta de lanza a los hititas. Y cuando esto ven sus ejércitos, inmediatamente hay una reacción para alinearse con su faraón y entrar, digamos, con una punta de lanza hacia el enemigo y llegar a vencerlo. En realidad, en realidad lo que pasó en la batalla de Kadesh no fue precisamente una victoria de ninguno de los dos bandos, sino una suerte de empate. Tan empate que se recuerda como un registro de esta historia, quizás al primer acuerdo, ¿ya?, de paz al que se tiene, digamos, constancia física entre dos pueblos, dos reinos, los hititas y los egipcios. Pero para Egipto esto fue muy importante, porque a partir de ese momento cesaron las incursiones. Y gracias a Ramsés, que a partir de ello hizo presencia, digamos, ya no solo en el Bajo Egipto, sino en el Alto Egipto, y fue muy, muy reconocido. Continuemos, por favor. Ramsés II tuvo como su esposa a Nefertari. Y lo que ustedes ven aquí, a la derecha, es la representación de la esposa de Ramsés II, que lo acompañó siempre. Tenía casi la categoría de un faraón. También hemos dicho que en Egipto sí habían faraonas, y mencionamos a Cleopatra como un ejemplo de ellos. Habían otras faraonas. Bueno, en el caso de Nefertari, sin ser faraona, tenía ese nivel. Tan ese nivel que en esta representación aparece el propio dios Horus, aquel de cabeza de halcón, con la corona del Alto Egipto y también del Bajo Egipto, ¿ya?, indicando que esa unidad del pueblo, gracias a Nefertari y a su esposo Ramsés II, ha permitido que la justicia vuelva a reinar y que Egipto vuelva a ser la unidad. Esta unidad también representada por aquel bastón, el guas, este bastón que marca, digamos, el camino o el sendero también para Egipto hacia su oculta morada. Adelante, por favor. Con esto podemos entrar ya a la vida cotidiana del Egipto antiguo, porque aunque hemos hablado de los dioses, hemos hablado de lo trascendente, en realidad Egipto era un pueblo feliz, feliz, su gente era feliz. Seguramente si hubiésemos tenido la oportunidad de preguntar a ellos cómo se sentían felices. Es como cuando a nosotros nos preguntan, ¿y cómo te va? ¿Cómo quieres que me vaya? Con tanto problema que hay. Es que nosotros vivimos de esa realidad. Y así como vivimos de esa realidad tan difícil, es difícil que haya un día perfecto, ¿no? Las cosas están de maravilla, mi vida ha funcionado y bueno, son enormes excepciones. Bueno, en Egipto era lo contrario. Así que vamos a hablar de la vida cotidiana del antiguo Egipto. Adelante, por favor. Y entre estas cosas nos encontramos con el arte y la música.
Ya habíamos hablado del arte cuando nos referimos a los jeroglíficos y decíamos que cada jeroglífico era una obra de arte y que estaba encomendada a verdaderos artistas, porque además tenía que mantenerse la tradición. No es que yo podía hacer un jeroglífico de una manera en esta generación y de otra manera en la siguiente. No, no, tenía que mantenerse la tradición porque había una sabiduría, una transmisión del conocimiento, del antiguo conocimiento y de la propia identidad de Egipto. Ese arte escrito ahora lo vemos en la música. Y la representación que tenemos aquí es justamente la de tres músicas, tres artistas con sus instrumentos. Bueno saber que en esas circunstancias, cuando Egipto se encontraba en sus mejores momentos, el mismo pueblo era feliz y se divertía y vivía una fiesta cada día. Se conoce que Egipto, en ese momento, ya llegó a tener 100 fiestas al año. Es casi como cada 3 días una fiesta. Así que era un pueblo bastante festivo, bastante alegre. Bastante alegre porque había algo por lo cual alegrarse. Bastante alegre también a juzgar por los colores que estaban en sus templos, en sus pirámides, en sus obeliscos y en sus propias residencias. Su vestimenta también era colorida. Bueno, nuestros aborígenes, nuestros indígenas, también tienen vestidos coloridos. En el caso de Egipto, además de esa vestimenta, había ese sentimiento ya de saberse felices, de saberse bendecidos por el dios Osiris. Continuemos, por favor. Y aquí una escena, ¿ya?, de caza y pesca. Se ven los papiros, se ve esta suerte de patos, una especie de patos, y también cómo se desenvolvía la vida cotidiana. Observen que incluso ahí están presentes arriba, en la parte superior, los jeroglíficos. Y en realidad, esta forma del agua tiene un simbolismo también. En fin, solo para decir que todo en Egipto era algo trascendente. Adelante, por favor. Y aquí tenemos otra escena, ¿ya?, que hace referencia a la agricultura, al labrado de la tierra, porque cada vez que el Nilo crecía, para ellos era una fiesta, era una bendición. Sus dioses, una vez más, se acordaban de Egipto. ¿Por qué razón una inundación para ellos era algo tan benéfico, tan bueno, tan bendecido por sus propios dioses? Porque resulta que después de esa inundación, sus tierras quedaban fertilizadas. Estamos hablando en medio del desierto, pues. Y es cuestión de unos pocos kilómetros, cuando no unos cientos de metros, para encontrarnos con arena. En cambio, Hapi. Hapi es el nombre de Nilo, que nos recuerda a este término en inglés para hacer referencia a la felicidad. Pues Hapi crecía una vez más, llenaba de vida y volvía a su cauce normal. Entre las cosas que se conocen es que durante, literal, miles de años, ¿ya?, se guardaron registros de las crecidas del Nilo. Y se guardaban
a través de lo que se llamó el codo de la muerte, porque si es que el Nilo bajaba a cierto nivel, pues entraba en una época, en un periodo de sequía. Y esto era gravísimo. Pero gracias a estos registros, ellos sabían que cada cierto tiempo, cuando hablo de cierto tiempo, estoy hablando de cientos de años, en realidad, fíjense, hay celebraciones que se conocen en Egipto, que no son solo celebraciones anuales, como las que he mencionado hace unos minutos atrás, sino que son celebraciones cada 5 años, cada 10 años, y también celebraciones que se hacen, ¿verdad? La mayor que reconocemos, cada 1400 años. Vuelve a celebrarse algo. Todo esto vinculado con este enorme conocimiento astronómico, ¿no? En fin, son celebraciones de la vida, son celebraciones de los ciclos y en agradecimiento a esa posibilidad, gracias a esa dádiva que es el río Hapi, el río Nilo. Adelante, por favor. Y me parece que con esto hemos terminado nuestra presentación del día de hoy y agradeciéndoles una vez más su participación, su presencia. Espero que aquello que de alguna manera hemos podido transmitir hoy desde acá, desde Nueva Acrópolis, Cumbayá, les represente, digamos, no solo un conocimiento, sino les genere una inquietud filosófica, eh, una reflexión. Es, es mirar otras formas de vida y pensar si es que algunas de estas cosas podrían ser aplicadas aquí, ahora, en pleno siglo XXI. Si esta misma noción de unidad y de trascendencia podría darse con nosotros. Me parece que por ahí hay un mensaje en el chat, no lo alcancé a leer, pero si María Clara me ayudas, por favor, lo haré alguna Sí, referencia. dice Marco de la Torre, dice, los egipcios tenían un calendario de 12 meses de 30 días, pero como no cuadraba con la crecida del Nilo, mediante investigaciones adicionaron 5 días a cada año y posteriormente incrementaban un día cada 4 años. El mal llamado calendario juliano y posteriormente calendario gregoriano es un plagio a los egipcios. El calendario que utilizamos hoy es egipcio. Bueno, así es, Marco. Así es, exactamente. ¿Ya? Tendemos a nosotros a olvidar la otra parte de la historia, ¿no? Ese pasado remoto, cuando nuestras raíces están ahí, pues. ¿Ya? Eh, y aunque te has referido a esos 5 días como una investigación, en realidad lo que ocurre es que el conocimiento que Egipto tenía de los sabios, de sus magos, de sus maestros, ¿ya? Eh, Establecieron esta transición de los 5 días. Esto también lo vemos en otros pueblos, particularmente en Roma y también en el Oriente Medio, ¿ya? Es el paso, ¿no? De una etapa a otra, de una orilla a la otra, que también hacen los años. En fin, mucho también por conocer e investigar del Antiguo Egipto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o un aporte como el que ha hecho Marco, que con mucho gusto lo acogemos.
Ya. Ok. Em, Adelante, mejor tú lo lees. ¿Quieres? Sí, lo leo. Si quieren, igual pueden abrir sus micrófonos mejor, em, para que, para que Intervenga puedan directamente. intervenir, pero en todo caso lo voy a leer. Sí, por Em, favor. Marcelo Villasís dice, en un reportaje de National Geographic manifestaron que Cleopatra había sido de raza negra. ¿Sería posible esta afirmación? Desde lo que conozco, no podría ser de esa manera, porque la raza negra se encuentra en el sur de Egipto, en el centro del África, con el pueblo nubio. Y decía que hubo emperadores nubios, por sobre todo en los últimos periodos de Egipto. En tanto que Cleopatra es de la casa de los Ptolomeos, y los Ptolomeos son griegos. Así que, y corresponde a la 13ª descendencia Cleopatra. Entonces, en ese momento estaríamos ubicándonos más bien bastante más al norte, en el lado de Grecia, que al sur de Egipto, y que esto nos haría ver que no provino de Nubia, Cleopatra, sino del lado de Grecia. Es, es la dinastía ptolomaica, ¿ya? Que estuvo presente allá. Quizás su piel era más oscura, pero en ningún caso de color negro. Es lo que podría decir al respecto, estimado Marcelo. Bien. Bueno, creo que con esto también culminamos, y volver a invitarles para la próxima semana. Ya veremos temas un poquito más filosóficos para ir cerrando nuestros encuentros. Hablaremos de la educación, de la moral, de la justicia en Egipto. ¿Cómo es que todo esto que hemos visto durante estas semanas se evidenció en el día a día de una cultura y una civilización que, como dicen los romanos, hicieron historia? Y la historia es la madre del conocimiento. En fin, hablaremos de ello la próxima semana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, por acompañarnos una vez más. Buenas noches. Gracias, magnífica charla, nos encantó. Me Buenas alegro noches, mucho. hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Excelente, sí, muchas gracias.